En las afueras de Riohacha, un grupo de familias wayú ocupa un predio denominado Jari Jinamana. Según la Agencia Nacional de Tierras, lo han hecho durante los últimos 70 años y su permanencia en el lugar les da el derecho a la tierra. El problema es que un particular reclama su propiedad y tiene documentos que lo respaldan. ¿Cómo se dirime ese conflicto de derechos? Informe especial. La expansión urbana de Riohacha se le vino encima a un predio que hasta no hace mucho tiempo estaba en la ruralidad y hoy está en los límites de la ciudad. El predio se llama Jari Jinamana, que en Wayunaiki, lengua aborigen de los wayú, significa flor araguaney. Podría mostrarse el asentamiento, pero hoy solo quedan ruinas de lo que fue. La comunidad ha sido desalojada varias veces del lugar mediante orden judicial, porque un particular sostiene que es el dueño del terreno. El propietario señala que los indígenas son usurpadores del predio y no duda en calificarlos de invasores, incluso al equipo periodístico que realizó este reportaje en el lugar. Allí se reunió no solo el clan de los Uriana, que ha ocupado este predio desde hace más de 80 años, según una investigación de la Agencia Nacional de Tierras, ANT, sino los líderes de otras comunidades que también padecen el mismo problema en La Guajira. El tema es más de ancestralidad. ¿Qué tanto vivieron tus ancestros ahí? ¿Cómo puedes demostrar con evidencia ancestral, ya que no es documentada, que ese territorio es tuyo? Entonces él dice que el documento son sus ancianos, son sus abuelos, que estuvieron antes que él ahí, que vivieron ahí y que a través de eso puede evidenciar que ese territorio les pertenece. La tierra es la esencia del indígena wayú, dice Luisa Pimienta, lideresa de la comunidad. Han terminado con nuestra cultura prácticamente, porque la madre tierra para nosotros, los indígenas, y para nosotros los jóvenes, eso es lo que somos, nuestra raíz, nuestra cultura, nuestro valor como wayú, porque un wayú sin tierra no tiene valor, no es nadie prácticamente. Todo esta ruina para nosotros es un exterminio para nuestro pueblo, para nuestra cultura. Para la ANT, que conoció este conflicto e intenta resolverlo, los indígenas han ocupado el terreno en forma ininterrumpida durante décadas. Por eso amparó su derecho de posesión. ¿Qué hicimos nosotros? Inmediatamente amparamos este resguardo con un acto administrativo como territorio ancestral. Definitivamente consideramos que lo es, que ellos no llegaron ayer allí, no llegaron hace 5 días allí, no es una nueva ocupación, es una realidad concreta que hacen permanencia ahí hace más o menos, vuelvo, insisto, entre 80 y 100 años. La investigación de la Agencia de Tierras dio origen a esta resolución, mediante la cual decidió dictar medidas temporales de protección a los terrenos ocupados ancestralmente por los indígenas. La decisión fue comunicada a la Alcaldía de Riohacha, a la Inspección de Policía y a la Defensoría del Pueblo. El origen del conflicto data de años atrás, cuenta Alexander Tile, miembro de la comunidad. El extinto INCORA, luego INCODER y ahora Agencia Nacional de Tierra, profirió una resolución de adjudicación del predio como bien inmueble y no como propiedad colectiva, que es en los cuales se debe dar los contextos rurales de los grupos étnicos, dejando la posibilidad de que se pudieran hacer tradiciones o lo que popularmente denominamos traspasos o compraventas. La reciente resolución de la Agencia de Tierras pone una pausa a las distintas órdenes judiciales de desalojo que han vivido los indígenas y que, según ellos, vulneran su cultura y su ancestralidad. Miembros de la familia Uriana visitan lo que fue la tumba de su tío Fidel. Sus restos fueron sacados de su sepultura, como lo muestran estas fotografías en la última diligencia de desalojo que la policía ejecutó a principios de este año.
Cuando lo profanaron, le sacaron de ahí de la tumba, dice ella que pues, ella se sintió muy ofendida de ver a su hermano que lo hayan dejado ahí como un animal o algo. ¿Qué más le tocó a ellos en ese momento? Pues acudirlo o taparlo con una bolsa en el momento porque fue hasta en tiempo de lluvia. Los guayú tienen una relación íntima con la tierra. En donde nacen, son enterrados. Esta fue la historia de Fidel Uriana, que estuvo en este lugar hasta el pasado 16 de noviembre, cuando su tumba fue profanada en medio de una diligencia judicial. Para los guayú, esto es una ofensa que niega la esencia misma de su existencia. Ese uso ancestral de la tierra es reconocido por el director de Asuntos Étnicos de la ANT, quien lideró la investigación en primera instancia. Ellos mismos plantean, es que aquí están nuestros muertos. No vieron, mi hija, no lo vieron porque está enterrado abajo de esa tierra. Queda también de manifiesto por parte de ellos que la ocupación que están haciendo efectivamente es una ocupación histórica y que sobre esa área, sobre ese predio en particular, hay un arraigo material, sociocultural y espiritual. La muerte del tío Fidel da otra pista sobre el terreno. El señor murió ahogado en este lugar, que en tiempos de lluvia se convierte en un humedal. Mientras caminamos por allí, esta mujer nos cuenta cómo en muy poco tiempo el paisaje cambia y nos pone en dificultades. Lloviendo duro aquí. Es una zona que no se inunda. Ajá, así. Y entonces cogen para allá, pues poniendo un ramo de allá. El humedal Carical, por ser un cuerpo de agua, es también un elemento natural que desde el punto de vista ambiental debe ser protegido de la expansión urbana, dice la Agencia de Tierras. Para los indígenas, hoy es una amenaza, pues luego del último desalojo se ubicaron en estos ranchos en una zona de riesgo de inundación. Estamos en una condición muy precaria. En esta parte es una parte humedal de este terreno. Entonces nos encontramos la parte donde es más inundable. Pero aunque la agencia reconoce los argumentos de los indígenas, también es clara en reconocer los derechos del propietario del predio. Es un enfrentamiento de derechos, los ancestrales y de posesión que alega la comunidad guayú y los del particular que ostenta títulos de propiedad. Porque no hay una institución o una figura administrativa que recompile o compile todo ese mandamiento ágrafo, oral, que existe frente a la jurisdicción especial indígena, que es a la que está adscrita el pueblo guayú en su orden social interno. Al entrar en confrontación con el sistema jurídico ordinario, entra en confrontación y la tensión de derechos entre lo que es la pervivencia cultural y el derecho civil de posesión de los civiles o de los blancos. El terreno, según la investigación predial, son 41 hectáreas en área rural, y de ellas, solo 1.477 metros cuadrados hacen parte de la zona urbana. Noticias Caracol intentó hablar con el dueño del predio, pero no fue posible concretar su entrevista. Sin embargo, él afirma que no hay dudas jurídicas sobre la propiedad de su predio y se declara como el legal y único dueño de estas tierras. Entonces, ¿cuál es el camino? A partir de la protección territorial se surten dos caminos. La primera es el análisis jurídico de la propiedad del bien, ¿cierto? En el que si vemos que es oportuno la recuperación por parte del Estado y encontramos que hay una especie de falsa tradición por parte del propietario, pues definitivamente se ampara y se recupera. Si por el contrario reconocemos que es un propietario, que es propiedad privada, que en esa medida pues cumple con el resorte del ordenamiento jurídico colombiano, pues lo compramos. De ser así, la agencia, con base en un avalúo de referencia, le hará una oferta y el propietario decidirá si vende el predio. Por el contrario, apela a otras instancias jurídicas y administrativas. Mientras tanto, las comunidades guayú se desplazaron recientemente a Bogotá y fueron al Congreso de la República, donde pidieron ser escuchadas para buscar soluciones al problema.